Gracias. Y bueno, hemos retomado finalmente a Carlos Nissen, economista, especialista en estrategia corporativa y desarrollo, autor del libro Mentalidad Estratégica. Bienvenido, Carlos. Buenas noches, Mávila. Buenas noches a ti, a tu audiencia. Muchas No, gracias. por favor, muchísimas gracias. Perdona los vaivenes de esta tarea, que es contactarte a través de Skype. Pero vamos directo a lo que es tu especialidad. Hablas de un trabajo, de una visión integral, de una estrategia que involucre al gobierno y a la empresa privada, digamos. ¿Cuál es tu propuesta? Y lo otro es que revisaba también una columna tuya sobre qué va a pasar luego de la cuarentena. Por ahí hay quienes dicen que va a haber un efecto rebote interesante, positivo, y que eso puede ser bueno, de hasta, por ejemplo, 7%, un crecimiento que podría llegar al 7% el próximo año en el caso Perú. ¿Cómo analizas tú esto, las medidas del gobierno, y de qué manera la inversión privada o los empresarios pueden sumarse a este impulso necesario, la atención a la emergencia y luego el impulso? Claro. Mira, lo que ha pasado es que este es un impacto que no hemos sufrido anteriormente en nuestras vidas. Esto es algo de una magnitud muy grande y conforme van pasando los días y las semanas y empieza a aparecer más información, los economistas, los diferentes bancos de inversión van ajustando sus expectativas. Hace 2 semanas atrás, se hablaba de un crecimiento en el país de 2%, de 2 a 3%, el gobierno hablaba de 4%, poco a poco han ido ajustando a la baja. Hoy, ya cuando uno revisa los estimados de apoyo de Goldman Sachs, de Scotiabank, de Torney y Asociados, ya estamos hablando de rangos de 0 a 4% de caída, más bien. Es decir, en negativo. Correcto, es una caída hasta de menos 4%. Se espera que más bien el segundo trimestre ya puede hacer una caída más o menos como hasta de doble dígito. Ahora, lo que no sabemos, porque no existen estadísticas, es qué tan largo va a ser esta caída. Muchos de los estimados de los economistas son de una caída de 2 trimestres, o sea, nada más el segundo y el tercero, y rebotamos en el cuarto, y obviamente tenemos un buen 2021. Pero el problema está en que no hay una vacuna, no hay una cura para el coronavirus, y conforme pase esta situación de emergencia y regresemos al trabajo, no vamos a poder regresar al trabajo de una manera natural como lo hacíamos en febrero y en enero. Vamos a tener que regresar al trabajo de manera gradual. Lo que no sabemos es cuánto tiempo va a durar. Ya están inclusive algunos economistas, el caso de Nouriel Roubini, que está hablando inclusive de 3 trimestres de caída. Entonces, lo que es incierto, lo que cada vez es más cierto es la magnitud de la caída en el segundo trimestre y tal vez el tercer trimestre, porque se puede extrapolar de lo que se ha aprendido en China, en Corea, en Europa. Pero no tenemos para extrapolar la duración y el impacto post-retorno al trabajo. Entonces, sí esperamos más bien una caída fuerte en el 2020 y esto inclusive podría arrastrar hacia el 2021. Un poco, claro. Ahora, lo bueno de esto es que el gobierno ha actuado rápidamente desde el punto de vista de salud pública. Hoy estoy completamente de acuerdo con esta declaración de esta crisis, de esta emergencia, más aún con la extensión de estas 2 semanas adicionales. Y desde el punto de vista económico, el gobierno astutamente ha invertido cerca del 2% del PBI, que es un buen monto. Pero es un monto que conforme comparamos la magnitud de la crisis con la crisis del 2008-2009, con la respuesta de Chile y Estados Unidos, es una inyección ligeramente tímida. Estamos invirtiendo el 2% del PBI, Chile está invirtiendo el 5%. ¿El 2% del PBI? Exacto, 2% del PBI. Chile está invirtiendo alrededor del 5% del PBI, para ser exactos 4.7% aproximadamente. Y el gobierno americano, el paquete que acaban de aprobar el día de hoy es de 10% del PBI, ¿no? Y además a esto tenemos que recordar que nosotros, junto con Chile, somos de los países en América Latina con el menor nivel de endeudamiento neto. Nuestro endeudamiento neto es alrededor del 11%. El bruto es como 26%, pero tenemos como 15 puntos de ahorros fiscales. Eso nos da un total de 26. Entonces, si estamos en 11, si nada más respondemos de manera similar a Estados Unidos, que son 10 puntos, subimos hasta 20.
Ese 20 es la mitad del nivel de endeudamiento de Colombia. Entonces tenemos el espacio y el margen, y esto es algo de una magnitud mayor a la crisis del 2008-2009 y mayor inclusive a nivel de América Latina de la magnitud del año 83. De acuerdo. O sea, básicamente la economía se está parando. Se está parando. Ahora, otro tema importante. Por la mañana escuchaba a algún economista que decía que 2 millones de personas inevitablemente perderán el empleo. ¿Lo ves así o qué medida podríamos tomar? Porque veo también, por ejemplo, que hablas de aprovechar y de ser muy agresivos en la inversión pública de infraestructura para poder compensar y generar empleo que por otro lado se va a perder. Sí, correcto. A ver, el primer lugar donde se debe estar invirtiendo es en los lugares en que el gobierno está invirtiendo. Probablemente ese bono que ha hecho el gobierno de 380 soles por persona probablemente se tenga que duplicar, o sea, otro mes más o inclusive incrementar el monto. Es decir, hoy anunciaron que venía una segunda remesa para esto. Es decir, iban a entregar un segundo bono porque ya se extendió. Pero tú hablas incluso de que esto quizás se va a tener que prolongar 15 días más, o sea, o un tercer bono, dices. Exactamente, ¿no? O sea, definitivamente deberíamos estar pensando ya en duplicar este 2% que ha inyectado el gobierno. Deberíamos estar pensando en subirlo al 4%. Al 4%, ya. Al mismo tiempo, en el sector salud, obviamente nuestra inversión era bastante baja como porcentaje del PBI, era alrededor del 4%, 4 a 5% del PBI. Países desarrollados están alrededor del 10%. Deberíamos estar pensando en subir eso en 1 o 2 puntos. Tenemos que, o sea, me parece astuta la medida del gobierno de utilizar la vía panamericana para recibir ahí algunos de los pacientes, igual que el hospital de ATE. Pero también tenemos que asegurar que nuestra cadena de suministro está surtida de ventiladores, de camas, de mascarillas, de guantes, de botas, del equipo protectivo, primero para las enfermeras y los médicos. Si ellos se contagian, estamos en problema, ¿no? Esa es nuestra primera línea de defensa. Y también lo que tenemos que seguir invirtiendo es en testear, ¿no? Eso es imprescindible. Entonces, ahí estamos pensando un par de puntos más. Claro. Y de ahí, cuando uno ve infraestructura, nosotros invertimos alrededor del 1% del PBI en infraestructura. Este año el presupuesto es como 2.400 millones de dólares, que es bajo. Hoy se pensaba hacer una inversión, se pensaba llevar la cantidad de carreteras pavimentadas de cerca como de 88% como a 95, 99%, y las carreteras departamentales llevarlas de 13% a 70%. Yo creo que tenemos que ser más agresivos en ese porcentaje y a la velocidad en que se hace. Y por último, está el tema de ferrocarril. O sea, ferrocarril, nosotros tenemos nada más 2.000 kilómetros de vías de ferroviarias. Chile tiene el triple más que nosotros. Entonces, siento yo que la inversión en el tren de cercanías es una inversión muy tímida. O sea, nada más estamos hablando de unos 300 kilómetros más. Claro. Entonces, deberíamos pensar más agresivamente en mejorar nuestros ejes longitudinales, ¿no? En el caso de la costa, de la sierra, la selva, así como los transversales, pero también invertir agresivamente en lo que es ferrocarril y, por último, en cabotaje. De acuerdo. Estamos invirtiendo 1% del PBI, pensemos en unos 2 o 3 puntos adicionales. Y ese es un área en donde tenemos un déficit tremendo. Cuando vemos los costos logísticos como porcentaje del PBI, en el caso de Perú, ese costo logístico está alrededor del 12.6%. De acuerdo, Carlos. Que es alto cuando comparas con Chile, con México, con Brasil, que están alrededor del 11,5%, obviamente muy lejano de lo que es Estados Unidos, Japón, que están en 8.3%. Entonces, sí es importante esa inversión. El motivo que esa inversión en Perú no es más alta es porque nuestra industria está concentrada en Lima. Por eso que tenemos los costos que tenemos de tierras, de alquileres, de venta, del precio por metro cuadrado en Lima, porque es una locura el establecer un negocio de manufactura, de procesamiento fuera de la capital. De acuerdo. Carlos, nos gana el tiempo aquí, pero me gustaría poder volver a conversar contigo quizá la próxima semana. Encantado. ¿Sabes por qué? Porque va a ser importante inyectar además optimismo, es decir, estrategias que nos puedan acompañar y en las que nos podamos enfocar para poder, tener la paciencia de soportar la baja, pero prepararnos para luego, como decíamos, empujar el carro hacia adelante. Y de eso se trata.
Y ahí nos quedó pendiente la conversación sobre el sector privado y el sector público, pero te comprometo la próxima semana aquí al programa. Encantado, Mávila. Te agradezco mucho por el tiempo y buenas noches. Buenas noches también. Buenas noches para ti y buenas noches para todos ustedes. Para todos ustedes. Manténganse en casa, que aquí en Canal N los mantendremos informados. Muchísimas gracias a todos. Hasta el lunes a las 9 en punto.